Saludos, estamos en la Plaza del Maestro, en Escuchar. Vamos a hablar de cosas interesantes en los próximos minutos porque Marta Ballesteros nos va a ayudar a entender algo más sobre la adaptación protésica cuando hablamos del tema de los audífonos, que ahora pues son muchas las personas, sobre todo las personas mayores, que llevan estas prótesis, y queremos que nos cuente un poquito más cómo es el tema de la adaptación, ¿no? Porque no siempre es sencillo. ¿Cómo tenéis que trabajar? Vamos a ver, el tema es que normalmente se piensa, en otros programas hemos hablado de la pérdida auditiva, de tipos de pérdidas. Normalmente hay la creencia de que, tú compras unos audífonos y te los pones y ya está. Y entonces ya oyes, claro que oyes más, pero seguramente tengas problemas en cuanto a la calidad o en cuanto a discriminar ruidos, palabras. Eso nos lleva a que los audífonos no es una mera compra, como si yo me voy a comprar unas gafas de sol o me voy a comprar una faja o una muleta. Los audífonos, las prótesis auditivas, llamadas audífonos, llevan una adaptación. Y eso es realmente lo importante y lo que nos puede llevar a un éxito o a un fracaso. Es decir, normalmente los audífonos se oye mucho, me pitan, me mete ruido, esto no hay quien lo aguante. Eso es debido a que no llevan una buena adaptación. O sea, que no es solamente comprarlo y ya vale, sino que tenemos que seguir viniendo al especialista para irnos acomodando. Efectivamente, cuando tú le haces las pruebas a una persona que viene, le realizas una serie de pruebas audiométricas para valorar la pérdida, pero también hay que observar la anatomía del conducto, el pabellón, lo que es la oreja y, muy importante, la actividad, la vida que hace esa persona. No todas las personas tienen la misma actividad. Hay personas que a lo mejor están en una residencia o por su movilidad pues no tienen una vida social muy activa, y hay personas que, aun siendo mayores, efectivamente se mueven mucho, van a jugar la partida, van a una conferencia, al teatro, a la ópera. Entonces, en función de todos esos requisitos, pues nosotros los audioprotesistas decidimos o aconsejamos qué tipo de prótesis auditiva es la más adecuada. Una vez que hemos decidido qué prótesis es la más adecuada, pues entonces hay un periodo de adaptación. Desde que la persona decide adquirir los audífonos, hay un día que se hace la entrega y ahí empezamos con la adaptación. La adaptación de unos audífonos nunca puede ser el total de la ganancia que la persona necesita. Es decir, si una persona, a lo mejor por la pérdida auditiva, necesita una ganancia, vamos a suponer, de 40, ¿vale? 40 me refiero a la intensidad de amplificación para cubrir la pérdida. El primer día tú no le puedes poner los audífonos con esa intensidad porque lo vuelves loco. Claro. El oído es un mecanismo, y además muy complejo, que tiene que ir poquito a poco, porque yo la pérdida, normalmente, a no ser que hablemos de pérdidas súbitas, yo no la he perdido de ayer para hoy, sino que ha ido en un periodo de tiempo, es decir, a lo mejor durante 2, 3, 4, 5 años, incluso 10 años o más. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tipo de pérdida, que no es la misma que una pérdida que a lo mejor por una patología, una perforación de tímpano o por una enfermedad, una infección, esa pérdida que viene en el tiempo, pues hay que darle la ganancia en el tiempo. Claro. Entonces hay que hacer una adaptación. Nos vemos durante el primer mes todas las semanas. Y yo normalmente, mi manera de trabajar es, si esa persona necesita una ganancia de 40, yo se la voy a poner en 20 o en 22. Y ya le va a parecer un cambio tremendo. Un mundo. Entonces, la propia voz suya se la extraña, todos los sonidos que antes no oía, ahora los oye, los que oía muy atenuados, ahora los oye a una intensidad mayor, es decir, el agua, el papel, los plásticos, todos los sonidos se van a amplificar. Entonces, si tú lo pones en una media suave para que el oído vaya estimulando y vaya trabajando, el propio oído te lo va pidiendo. O sea, en la semana siguiente, al habérselos puestos por primera vez, cuando viene la persona, ¿qué ocurre? Ya no oigo como los primeros días. Esto se ha bajado. Esto no funciona igual, porque esto yo ya no oigo igual. ¿Qué quiere decir? Que el oído, de alguna manera, ha absorbido esa ganancia que le hemos dado y pide porque no tiene el total de lo que necesita. Y así
4 semanas hasta el segundo mes. En el segundo mes, ciertamente, no todas las personas necesitan el mismo ritmo. Hay personas que puedes ir más rápido y hay personas que tienes que ir más despacito. Pero sobre todo es fundamental ir sin prisas y explicando muy bien pues, las sensaciones, lo que van a notar, lo que ellos te tienen que contar. Es decir, ellos también tienen que hacer sus deberes. El usuario pues tiene que venir y explicarte un poquito lo que ha ido notando. Porque cuando pones unos audífonos, los pones aquí, que es un local con una acústica determinada, y no es lo mismo que cuando tú sales a la calle, te vas a tomar un café, vas al supermercado. Esa vida diaria es la que a nosotros nos va a facilitar datos para poder ajustar los audífonos. Siempre estamos hablando de audífonos 100% digitales que llevan en su circuito, dentro llevan un módulo SEN que tiene reductores de ruido, canceladores de retroalimentación, reductor de ruido de viento. O sea que se puede seleccionar luego según lo que más le moleste, claro, para adecuarse. Los audífonos ahora vienen de tal manera que son como unos mini ordenadores. Es decir, lo que yo llamo circuito, el módulo SEN, es como el disco duro de un ordenador. Entonces ahí tienes todo. Es como, se te abre como un ecualizador y tienes graves, medios, agudos, moderados, fuertes, suaves. Ahí es donde tú a la persona le tienes que ir pues un poquito ajustando y dándole la precisión necesaria para que oiga, entre comillas, lo más natural posible. Perdona. No, perdona que te corte. ¿De qué es de lo que más se suelen quejar? De venir y decir, lo que más me molesta es, ¿cuáles son los sonidos que más les molesta? Lo que más le molesta al principio cuando una persona se pone los audífonos, que normalmente, vuelvo a repetir y aunque sea pesada, si tú haces una adaptación piano-piano que empiezas despacito, eso no va a pasar. Pero por lo que sea, cada persona, bueno, somos de una manera. Lo que más es sonidos, sobre todo agudos, que antes no oían. Claro. Y luego, por ejemplo, está cuando ya llevas un periodo, pues 2, 3 meses, lo que más te suelen demandar es el nivel de nitidez, de claridad. Es decir, sí que oigo más y sí que cuando estoy cerquita y la televisión la pongo más baja y oigo bastante mejor, pero hay situaciones cuando hay ruido, mucho barullo, que no acabo de entender. Pero si nos damos cuenta, eso nos pasa también a los que oímos bien. Sí. Pero el ser humano es, cuando me dan algo y es bueno, quiero más. Entonces, quiero que las prótesis me den una audición de... Yo me acuerdo de una señora una vez que me decía, claro, pero es que estoy en casa arriba, que vivo en un segundo, y las vecinas que están abajo en el patio, y no entiendo lo que dicen. Es que yo tampoco, seguramente. Claro. Alguna cosa a lo mejor coges, pero no todo. Pero no coges todo el sentido, claro. Es normal. Eso es. Entonces, es un poco también, me imagino, antes de que empiece todo el proceso, hablarles y explicarles, ¿no? Que sepan que esto no es lo que me decías, no me compro un sombrero y salgo con él. Efectivamente. Esto tiene que irse ajustando, claro. Y que necesita un periodo de adaptación. Y muy importante, Cristina, a la persona no le puedes crear falsas expectativas. Tú una vez que haces un estudio audioprotésico y ves la persona, estás tratando con ella, has tenido una entrevista con ella, tienes que saber explicarle muy bien hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que va a conseguir y qué realmente es el periodo de adaptación y lo que conlleva. O sea, no se puede... No es como las gafas, que yo me pongo las gafas, no veo y para leer me las pongo y es inmediato. Lo del oído no. Lo del oído... Es mucho más complicado. Va mucho más lento. Hay gente que decida finalmente, por ejemplo, me queda muy bien el audífono, pero solo para algunas cosas, para ver la tele o para cuando necesito salir. ¿Eso es normal o deben de adecuarse y de adaptarse a que el audífono es para todo el día y hay que adaptarse a todas las condiciones? Eso es normal dependiendo de... Es decir, es normal. Dependiendo de la pérdida auditiva, se puede permitir uno el lujo de yo solo uso el audífono para ciertas cosas. Es decir, cuando una pérdida es transmisiva, solo necesito potencia y entonces yo me lo pongo cuando realmente lo necesito, ¿vale? Porque necesito volumen. Es una pérdida de conducción
y entonces yo no necesito más prestaciones a un nivel de calidad de sonido, necesito potencia pura y dura. Pero realmente cuando tú tienes una pérdida neurosensorial, compatible a lo mejor con una presbiacusia, ¿qué quiere decir eso? Que ahí ya está tocado el oído interno. Entonces yo necesito el audífono continuamente. Si yo me lo pongo ahora sí, ahora no, ahora voy a ver la tele, uy, mira, voy a ir a misa, me lo voy a poner, entonces no conseguimos nada. Porque ya estamos hablando de que ese tipo de pérdida necesita una estimulación y no necesita tanto la cantidad como la calidad. ¿Cuánto es el tiempo aproximadamente máximo? O sea, ¿cuánto tiempo necesitamos para adaptarnos del todo y para que finalmente, por así decirlo, el audífono sea parte de mí y nos entendamos bien? Yo, por la experiencia, sobre todo en personas mayores, en niños es inmediato, ¿vale? En niños y en jóvenes es inmediato. También es cierto que depende mucho del tipo de pérdida y de la cantidad, es decir, de cuándo te vienen. Si una persona lleva 10 años con pérdida auditiva, no puede pretender en un mes, 2 meses, 3 meses estar estupendamente. Ahora, si lo coges en un momento puntual, en el momento justo, porque es tan malo ponerlo antes de sí, como que dejarlo mucho. Entonces, si lo coges en el punto, yo pienso que una adaptación se puede completar bien 6 meses. Muy bien, pues sobre todo recordarle a la gente cuando empiece a notar esos problemas que hay que venir pronto, por lo menos venir, consultar, hablar con los especialistas. Aquí estamos en Escuchar, en la Plaza del Maestro, y que realmente son las personas que saben con las que hay que consultar, porque si lo dejamos, claro, yo me imagino que si tienes una pérdida de 15 años, tú eres consciente de que no oyes y sigues, al final el problema se agrave mucho. Claro, es que llega un momento que sobre todo, vamos a ver, las pérdidas transmisivas pueden ser de mucha cantidad, puede ser una pérdida profunda, moderada, severa, pero tienen más fácil solución. Son pérdidas que nosotros llamamos agradecidas, porque lo único que necesitan es una ganancia, una intensidad y cubrir esa necesidad de volumen. Pero cuando ya son pérdidas que normalmente las personas mayores es lo que presentan, es una fatiga del oído, el oído ya está cansado, es una pérdida, ya una hipoacusia neurosensorial, ¿qué ocurre? Que ese tipo de pérdida hay que atajarlo cuanto antes, porque si de donde depende eso, que ya es a nivel de cóclea, nervio auditivo, si eso deja de funcionar, o como digo yo, se queda ahí oxidado, llega un momento que de donde no hay, cuando ya no hay respuesta, eso sí que ya no puedes hacer nada, no puedes sacar nada. Si están, por el contrario, tienen ahí una deficiencia y están, pero las vas estimulando y es en un punto bueno, el resultado puede ser muy bueno. Muy bien, pues como no nos cansamos de repetir en esta sección, siempre consultar con los especialistas para todos estos temas. Marta, muchas gracias por acercarte a este tema. Gracias a ti, Cristina. Gracias.